Muy buenas tardes, compañeros. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy nos estará acompañando el doctor Andrés Felipe Patiño Cortés, médico general de la Universidad de Antioquia y residente de segundo año de cirugía general también de la Universidad de Antioquia. Nos va a estar dictando una charla acerca de la úlcera en el pie diabético, el enfoque del cirujano vascular. Doctor, quedamos en sus manos. Recuerden que las preguntas las pueden ir dejando en el chat y se leerán al final. Adelante, doctor. Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto, Andrés Patiño, residente de cirugía general de segundo año. Les voy a compartir entonces esta charla, esta conferencia el día de hoy. Entonces, ¿están viendo la pantalla y se escucha bien? Sí, doctor. Ok. Eh, bueno, úlceras en el pie diabético, diagnóstico y manejo. Ya dije, soy residente de segundo año. Hago un agradecimiento a mi tutor en esta charla, que fue el doctor William Ramírez, cirujano vascular de la universidad, que trabaja en la IPS universitaria, en el Hospital Alma Mater de Antioquia. Déjame visualizar esto. Entonces, como definición, la OMS define el pie diabético como una ulceración, una destrucción de tejidos profundos asociados con alteraciones neurológicas y diversos grados de enfermedad vascular periférica de las extremidades inferiores de pacientes que cursan con diabetes. Para hablar de epidemiología, para hablar de toda esta parte de por qué es importante hablar de úlcera en el pie diabético, en el mundo cada 30 segundos se está haciendo una amputación, principalmente por diabetes, sacando el trauma, que también es una proporción alta. La prevalencia de los pacientes diabéticos en los próximos 10 a 15 años involucrará más de 500 millones de personas con úlceras en los pies. De estos pacientes, el 15 a 25% de las úlceras de toda la población son por diabetes. De estos pacientes, el 15% terminan en amputación. Y es muy importante que los pacientes que se amputan, eh, el 50% está perdiendo la otra extremidad en menos de 5 años. Todo esto también conlleva, como voy a explicar más adelante, a infecciones, que las infecciones no es la causa como tal de la úlcera, sino que también es como una consecuencia de esta entidad como tal. Es un ingreso común en los hospitales en Estados Unidos que se hace pues, adecuada epidemiología, es hasta el 56% de esas infecciones el ingreso hospitalario. La mortalidad cuando se hay una úlcera en el pie en los pacientes diabéticos a los 5 años es más aproximadamente el 48%. Y este último dato es importante porque los pacientes con úlceras en el pie y son diabéticos, 30% fallecen el primer año, 50% los próximos 3 años y casi el 70% están muertos en los próximos 5 años por causas cardiovasculares. Todo paciente que tenga una úlcera en el pie diabético está asociado mucho a enfermedad cardiovascular, y se nos olvida muchas veces la enfermedad carotidia y la enfermedad cardíaca en estos pacientes, que es lo que los va a llevar muchas veces a causar pues, la mortalidad. Como fisiopatología, entonces, cuando se genera una herida, por muy leve que sea, siempre se generan unos procesos fisiológicos destinados a recuperar la función de ese tejido pues, que se lesionó. Ocurre en 3 fases principalmente. La primera es la hemostasia, la inflamación, que ocurre inmediatamente, se activa la cascada de coagulación, hay estimulación de tromboxano A2, prostaglandina alfa, 2 alfa. Eh, Eso genera vasoconstricción, estimulando la vía intrínseca y extrínseca de la coagulación. Se forma un coágulo, presencia que lo que hace es en heridas grandes, por ejemplo, evitar la pérdida de sangre. Después de que se genera este coágulo, se genera un proceso inflamatorio local. Eso ocurre durante las primeras 48 a 96 horas, que eso atrae neutrófilos, macrófagos, monocitos, cuya función es estimular la angiogénesis, la fibroplastia y la síntesis de óxido nítrico. Ya luego se genera una segunda etapa, que es la etapa de la proliferación, que ocurre aproximadamente entre 3 días y un mes. Esa a su vez se divide en 4 fenómenos. La primera es la epitelización, que es estimulado por citoquinas proinflamatorias, que hace que migre piel, o sea, tejido nuevo, desde el fondo, pues, como tal de la lesión, y eso lo que hace su función es generar una barrera protectora contra bacterias. Luego hay una angiogénesis, una migración endotelial de capilares nuevos, comienza a formarse ese tejido de granulación, ahí donde vemos como la herida un poco más roja, más brillante por toda esa angiogénesis. Luego hay una granulación
donde los fibroblastos activan síntesis de colágeno, que a su vez se convierten en miofibroblastos, producen contracción de la matriz, ¿cierto? Intentando pues los bordes llevarlos hacia adentro, y se forma un colágeno tipo 3 que es desorganizado. Luego, el último fenómeno en esta fase, que es la formación de depósito de colágeno en la herida, se produce fibrina, fibrinógeno regulado por factores de crecimiento, y llegamos a una última etapa, que es la maduración y remodelación, que dura aproximadamente entre 1 o 2 meses, donde se forma un equilibrio entre la síntesis, depósito y degradación de esa matriz extracelular. Todos los pacientes, en toda herida, pasa como por estos procesos de cicatrización. Es importante decir que los pacientes con diabetes tienen una disfunción celular donde todas estas fases están completamente desordenadas, siendo un proceso que es desorganizado y totalmente complejo, por lo cual estos pacientes por eso pueden durar meses, incluso años, con úlceras que no cicatrizan. Hablando más de la fisiopatología, entonces, ya les dije que es un proceso que es complejo y multifactorial. Los factores de mayor riesgo para una úlcera en el pie diabético son la neuropatía diabética y la enfermedad arterial periférica, que puede ocurrir aislada o en combinación. A estos otros factores le sumamos el riesgo pues, que aporta como tal la diabetes a la infección, ¿cierto? Por toda esa alteración en el sistema inmune, anormalidades biomecánicas que aumentan las zonas de presión, el edema que se puede generar, la formación del callo, que aumenta el trauma repetitivo en esas zonas, la nefropatía, ¿cierto? Que también nos altera toda la hemostasis corporal, el pobre control de la glucosa, la edad y el curso prolongado de la enfermedad. Todo eso nos genera un círculo vicioso que nos lleva a un pie diabético, y todo eso nos perpetúa como tal todos estos procesos. Hablando un poco de la neuropatía diabética, el inicio de la neuropatía es de inicio insidioso y progresivo. Se pueden alterar todas las fibras, tanto sensitivas, motoras y autonómicas. Y esto, cada uno nos aporta algo para ese proceso de ulceración. Todo eso nos lleva a la pérdida de percepción del dolor, presión, temperatura y vibración. Al perder estas percepciones, pues se promueve el daño causado por el trauma y consecuentemente se produce pues, la ulceración. Cuando se altera como tal las fibras motoras, eso se caracteriza por atrofia y debilidad de los músculos de la pierna y el pie, y eso resulta en un patrón alterado de la marcha y una descarga normal en el aspecto plantar del pie. Sumado a esto, también hay un desbalance entre los músculos flexores y extensores, lo que genera un pie deforme, ¿cierto? Que aumenta la tensión en las cabezas metatarsales y en el calcáneo, ¿cierto? Donde es generalmente la principal ulceración en los pacientes diabéticos. Estas ulceraciones, como les muestro en esta foto, generalmente son redondeadas, tienen una callosidad alrededor de la úlcera, ¿cierto? Generalmente son indoloras. Cuando también se alteran las fibras autonómicas, hay ausencia del sudor y hay resequedad. Todo esto también nos provoca, que es muy característico en los pacientes diabéticos, toda esta resequedad que también se puede fisurar y también se puede generar por ahí ulceración, infección, y todo esto pues me va a causar que estas lesiones nunca pues, se demoren mucho para curar. Aquí mostrando la prueba del monofilamento, es una prueba rápida y sencilla que se puede realizar en un primer nivel de atención. Se utiliza esta prueba de monofilamento con una fuerza que se doble como tal el filamento. Se utiliza en 10 sitios específicos, ¿cierto? Donde solamente se utiliza el paciente si siente o no siente. Es una prueba que se dice sí o no. Si el paciente deja de sentir en 4 de estos 10 sitios, hay con 97% de sensibilidad y 83% de especificidad que el paciente tiene una pérdida protectora para las lesiones, ¿cierto? Y es muy importante decir al paciente, más adelante les voy a hablar también de la prevención en estos pacientes, que se debería realizar, que se debería estar mirando para evitar como tal llegar a estos estados. Hablando como tal de la enfermedad arterial periférica, que esta contribuye al 50% del desarrollo de las úlceras en el pie diabético y juega un rol importante en el 70% de la mortalidad entre los diabéticos. Esto abarca generalmente dos compromisos, el compromiso microangiopático y compromiso pues, macroangiopático. La enfermedad de la arteria femoral ocurre generalmente en igual incidencia entre diabéticos y no diabéticos.
¿Qué es importante en los pacientes diabéticos? Que la enfermedad infrapoplítea es como tal la verdadera responsable del compromiso de estos pacientes. Esta enfermedad genera calcificación intensa de las arterias, ¿cierto? Que es como tal el cuadro principal. Y un trauma menor, una lesión mínima que ocasiona una úlcera, pues por esta enfermedad arterial nos disminuye los nutrientes, el oxígeno que lleva a esta lesión y nos evita pues la buena cicatrización. Por su parte, también empeoran otros problemas, otros factores como el tabaquismo, las alteraciones en el metabolismo de los lípidos, la hipertensión mal controlada, la obesidad y generalmente estos pacientes también son sedentarios. Esa es una característica de la úlcera del arterial, ¿cierto? Es una úlcera necrótica, una úlcera seca, ¿cierto? Pero también se puede llegar a infectar y también pueden coexistir como tal las dos úlceras. Hablando como tal de la infección se basa con unos signos clínicos como el eritema, ¿cierto? El edema, el dolor, el calor, la exudación, la supuración. La infección puede evolucionar hasta comprometer no solamente los tejidos superficiales, sino también los tejidos profundos, como tendones, músculos y huesos. También puede haber un compromiso no sistémico que requiera manejo más agresivo. Para la clasificación de las infecciones se siguen las directrices de la ITSA, ¿cierto? Donde esta, dependiendo de las características de la manifestación, la podemos poner en leve, moderado o grave y ya según esto mirar pues que el mejor tratamiento para este paciente. Las características que nos dan mayor gravedad a la infección requieren un tratamiento intrahospitalario y cuando hay compromiso sistémico debe ser más agresivo. Es importante que muchos de estos pacientes pueden estar infectados, ¿cierto? Sin tener compromiso sistémico y si tenemos la forma de llevarlos a un hospital, ¿cierto? Donde se puede hacer como primero el diagnóstico etiológico, podemos aguardar un poquito los antibióticos para poder saber qué microorganismo es el que está causando la infección, lo podemos hacer, ¿cierto? Todo eso siempre depende del estado de compromiso general del paciente. A estos pacientes también se les atribuye pues anormalidades biomecánicas. Las deformidades del pie producen patrones alterados en la marcha que resultan en estas alteraciones, ¿cierto? Con sobrecarga de presión en sitios de apoyo, resultando en estos callos que se pueden ulcerar o pueden generar trauma repetitivo, ¿cierto? Una historia, siempre saber que una historia de ulceración que curó, una amputación menor o un pie de Charcot son factores de riesgo para futuras ulceraciones por estas zonas de presión y otros factores asociados a estas anormalidades biomecánicas es la mala rehabilitación a pacientes que ya tuvieron amputaciones, ¿cierto? Una prótesis mal adaptada, un trauma debido al calzado inadecuado, que esa es una de las razones principales que estos pacientes continúan y muchas veces inclusive nosotros no sabemos cómo decirles cuál es el calzado adecuado en estos pacientes. Muchos caminan descalzos porque les han dicho es que se tienen que estar viendo los pies, ¿cierto? Pero el caminar descalzo con chanclas aumenta el riesgo de lesiones y de ulceración. Objetos extraños entre los zapatos, ¿cierto? Cremas que le echan los pacientes por esa resequedad, por la disfunción autonómica. El estatus socioeconómico también es un factor importante, carencia de servicios de salud, ¿cierto? Y descuido también del paciente y los familiares. Hablando del diagnóstico diferencial también de las úlceras en los pacientes y en las piernas, está la úlcera hipertensiva. Esta úlcera generalmente son superficiales, necróticas, en un fondo necrótico, tienden a extenderse y con frecuencia son bilaterales. Son extremadamente dolorosas, con bordes irregulares e hiperémicos, contrario a las úlceras en el paciente diabético que tienden a ser menos dolorosas, ¿cierto? Y que son hiperémicas, generalmente no duelen, ¿cierto? Y son más que todo en el pie, esas son en la pierna. Típicamente la región es la región supramaleolar anterolateral de la pierna, ¿cierto? O en el tendón de Aquiles. Generalmente se hacen por pacientes que no se controlan adecuadamente la presión, ¿cierto? Y por la localización. El tratamiento se hace con desbridamiento de la úlcera, ¿cierto? Con curación, control de la carga bacteriana con curaciones, el manejo pues del exudado y el manejo pues de la presión como tal. Hablando ya entrando como más en materia de la charla, el diagnóstico y la clasificación, la mayoría de las úlceras como frecuencia son asintomáticas, ¿cierto? Por tener como causa una causa neuropática.
Y muchos pacientes, las autocuraciones que se hacen o las curaciones inadecuadas lleva a perpetuar como tal el problema. Toda úlcera debe tener una valoración con 3 objetivos. Siempre clasificar la úlcera para generar un pronóstico y un seguimiento, tratar la infección y realizar en caso de necesidad un desbridamiento amplio quirúrgico, diagnosticar la enfermedad arterial periférica para el pronóstico y posibilidad de revascularización, donde vamos a entrar más en este tema, y diagnosticar y manejar como tal la enfermedad arterial. Todo eso por una adecuada curación. Hablando de la clasificación, se han realizado múltiples clasificaciones del pie diabético. Las más conocidas son la clasificación de Wagner, una clasificación que viene desde 1976, creo que muy conocida por muchos, y la clasificación de Texas, un poquito más nueva, desde 1996 se habla de esta. Son muy simples, no tienen un grado de gravedad ni realizan pronóstico de la evolución de la úlcera, ¿cierto? Pero nos sirve mucho para clasificarla y decir, la úlcera es de ese tamaño, compromete esto, otro, ¿cierto? Eh, la de Warner es una clasificación que nos habla más de la profundidad, ¿cierto? Sin embargo, nos habla de isquemia ni infección, algo que se corrigió con la clasificación de Texas, ¿cierto? La clasificación de Texas sí nos habla más como tal de infección e isquemia. Hay otra clasificación que es esta clasificación de San Elian, que es una clasificación que está en la guía colombiana para el diagnóstico y manejo del pie diabético del 2019, que tiene varios ítems, tiene 10 elementos, ¿cierto? Que nos habla de la localización inicial, la isquemia, la profundidad, el aspecto topográfico, la infección, el área, las zonas afectadas, el edema, las fases de cicatrización en la que está, si hay neuropatía o no. Eso nos da un puntaje, ¿cierto? Máximo hasta 30. Cuando el puntaje es menor o igual a 10, esto nos habla que es una gravedad leve y nos habla de que es muy que tiene buen porcentaje de cicatrización exitosa y se evita una amputación. Cuando ya es moderado, ¿cierto? Con un puntaje entre 11 a 20, dependiendo de la úlcera, amenaza la pérdida del pie, ¿cierto? Hay mayor riesgo de amputación, hay hasta el 70% de probabilidad de que el paciente, 30% de probabilidad de que el paciente pueda perder parte de la extremidad. Y cuando es grave, pues el paciente ya le amenaza la extremidad, inclusive la vida, y eso nos habla es para hablar todos un mismo idioma. Sin embargo, hay otra clasificación que la utilizan más que todos los cirujanos vasculares, que es la clasificación de Wi-Fi, ¿cierto? Que también está avalada por la Asociación pues, Internacional de Úlcera en Pie Diabético. Esta clasificación se construye a partir de 3 factores que han demostrado ser predictores del riesgo de amputación. Habla de herida, ¿cierto? De wound, el grado de isquemia y el grado de la infección, ¿cierto? Hablando como tal cada factor se divide a su vez, pues da un grado como tal, según la gravedad, ¿cierto? En muy leve, leve, moderado o grave, y se combina todo este puntaje. Hablando como tal de la herida, si no está ulcerado, si es una úlcera pequeña, si es una úlcera que compromete hueso, articulación, es una úlcera que compromete ya todo el antepié, le damos un valor entre 0, 1, 2 o 3. Hablando de la isquemia como tal, debemos saber si el paciente tiene compromiso arterial y eso lo sabemos con una pletismografía que nos habla del índice tobillo-brazo, ¿cierto? O de las presiones sistólicas en los diferentes segmentos. O también se podría utilizar, como dice aquí a la derecha del cuadro, la presión de oxígeno transcutánea. Sin embargo, pues en Colombia no hay el equipo para hacer la presión de oxígeno transcutánea, por lo cual seguimos utilizando la pletismografía para hacer el índice tobillo-brazo y las ondas de pulso. Algo que nos ayuda en estos pacientes, en la guía colombiana nos habla de estos pacientes pedirles de entrada Doppler. Sin embargo, las guías internacionales contradicen un poco eso, como les voy a hablar más adelante, y la principal imagen que se debería pedir en estos pacientes sería una arteriografía o una angiotac. Más tarde hablo como de esta parte. Y ya hablando como tal de la variable de infección, también nos habla, dependiendo del tamaño de la infección, de lo que esté comprometiendo, y si el paciente tiene ya compromiso más profundo o sistémico, también nos da estos mismos grados de muy leve, leve, moderado y grave. Esta tabla se encuentra en cualquier parte, en los celulares, usted la puede ir mirando, no hay que aprendérsela de memoria. Lo que sí es importante es esta tabla. Todo este puntaje nos lleva a esto, ¿cierto? A darnos un estimado de riesgo de amputación al año, ¿cierto? Y a la tabla de abajo, la probabilidad
de beneficiarse o no de requerir una revascularización. Entonces, cuando el paciente tiene unas heridas muy grandes, ¿cierto? Pues, estas tres variables nos dan, se, cuando se habló de esta tabla, perdón, se calculó el riesgo de muerte por causas cardiovasculares en los modelos derivados de Framingham y estas variables se hicieron con ese mismo modelo del estudio de Framingham y eso nos dio ese riesgo de amputación y este riesgo de revascularización, ¿cierto? Eso se vio en el consenso de Delphi, donde se ha visto pues que este OR para la lesión, la isquemia y la infección son diferentes y se les da como una importancia y se genera esta tabla, ¿cierto? Cuando el grado de isquemia es mayor, como lo vemos en la tabla de abajo, ¿cierto? Cuando tenemos una isquemia de moderado y grave, los pacientes se benefician de hacer una revascularización, pero cuando la isquemia es leve o la herida es muy leve, ¿cierto? O la infección es leve, el paciente no requiere una vascularización, solamente manejo como tal de la herida, manejo por ortopedia. Entonces, tenemos que tener claro eso. Cuando los pacientes, siempre que nos llega con una úlcera, se le debe pedir, se le debe tomar pulsos. Si hay alguna alteración, alguna sospecha de isquemia, el paciente debería remitir para cirugía vascular, para hacerle por lo menos una pletismografía, para mirar si el paciente se necesita revascularización antes inclusive de empezar el manejo como tal de la úlcera por el pie diabético, porque si no, usted le va a gastar y le va a gastar tiempo y la úlcera nunca va a curar. Entonces, para eso se utiliza esta clasificación de Wi-Fi, que es muy utilizada pues, en el medio de cirugía vascular. Hablando como tal de la enfermedad arterial periférica en el diabético, no les había dicho que se caracteriza por el compromiso infrapopliteo de las arterias tibiales y el compromiso de la microcirculación. Previamente se creía que la revascularización no era efectiva para devolver el flujo a la microcirculación. Sin embargo, esa creencia ya se ha ido desacreditando y la revascularización, ya sea abierta o endovascular, es una práctica que contribuye a la preservación de la extremidad en estos pacientes. Las indicaciones son muy similares a los pacientes no diabéticos. Cuando el paciente tiene una claudicación invalidante, un dolor en reposo, cuando hay pérdida de tejido asociado con úlceras que no cicatrizan a pesar del adecuado manejo, entonces estos pacientes entonces es importante tener claro que pacientes que tengan úlceras con más de 4 semanas con un adecuado manejo, curaciones diarias o interdiarias, ¿cierto? Control glicémico y el paciente no le mejora la úlcera, hay que sospechar una isquemia, ¿cierto? Y se le hace una pletismografía. De entrada, cuando usted tiene una pletismografía y usted encuentra un índice tobillo-brazo menor de 0.5, ese paciente de entrada tiene un componente isquémico y hay que evaluar si se puede revascularizar o no, ¿cierto? Y si tiene un índice tobillo menor de 0.8, hay que hacer estudios para ver si se puede revascularizar o no. De entrada no es revascularización porque hay que hacer varios estudios porque hay muchas enfermedades que son no revascularizables, ¿cierto? Con las imágenes se va a realizar la arteriografía, la angiotomografía y el paciente muchas veces no es revascularizable y después de todos esos intentos, inclusive de realizar otro más nuevo que es darle prostaglandina E1 por 21 días. Si el paciente no mejora los índices, las presiones en la pletismografía, el paciente, la única opción que le queda inclusive es la amputación. Hay varios estudios vasculares que se pueden tener en cuenta para seguir a estos pacientes. Aunque las medidas del índice tobillo-brazo son un componente estándar del estudio vascular, estos valores a menudo no son fiables, por lo que les dije que la enfermedad infrapoplitea, las arterias se calcifican y nos pueden dar unas presiones inadecuadas o pues en valor normal y el paciente estar muy enfermo. Por eso se debe tomar, cuando tenemos la sospecha clínica y estos índices tobillo-brazo, que es el segundo ítem, está aquí. Perdón, ese primer ítem, nos da normales, pero tenemos un paciente que fue muy fumador, ¿cierto? Que tiene todas las características clínicas, nos podemos apoyar de las otras técnicas, por ejemplo, las ondas de pulso, ¿cierto? Y aquí no tenemos, como les dije, la presión transcutánea de oxígeno, pero también nos puede servir. Es poco probable que una lesión cure si tenemos unas ondas de pulso menor de 50 milímetros de mercurio, ¿cierto? Perdón, de 5 milímetros en la amplitud de esas ondas, ¿cierto? O si la fotopletismografía es inferior a 50 milímetros de mercurio. Aunque tengamos una pletismografía, unas presiones normales, si las ondas de pulso están aplanadas, eso también nos habla de que hay una enfermedad como tal. Entonces, por eso se debe tomar en el estudio de pletismografía. Aquí no les
incluí una y me disculpo por eso, para mostrar una pletismografía. Ahorita de pronto en las preguntas les muestro una, porque eso se debe de conocer, ¿cierto? No sé si ya muchos han pasado pues por estudios vasculares viendo fotopletismografía, y es una combinación tanto de presiones como de ondas de pulso que se toman en las extremidades inferiores. Hablando de la revascularización, entonces, una de los estudios vasculares nos informan que hay un compromiso arterial. El paso siguiente es personalizar esa estrategia y se debe conocer la anatomía del paciente. No todo paciente con enfermedad arterial periférica requiere estudios anatómicos, ¿cierto? Pero los que sí se va a pensar en la revascularización, sí se les hace, ¿cierto? Para eso disponemos del aortograma, ¿cierto? De la arteriografía y del angiotac. Con diferencia en la guía colombiana, como les comentaba ahorita, donde como aconsejan como primera línea el Doppler, ¿cierto? Para vasos arteriales de miembros inferiores. Sin embargo, para enfermedad arterial periférica no es muy adecuado utilizarla. Caso contrario, cuando se sospecha una isquemia aguda, que la isquemia aguda sí nos sirve mucho, de entrada, el Doppler de vasos arteriales de miembros inferiores. Hay diferentes modalidades de revascularización que incluyen la angioplastia con valores estándar o un balón que se infla, liberador de fármacos, ¿cierto? O ponerle un stent. Estas imágenes que van a la derecha son imágenes de arteriografía, ¿cierto? Donde se ve, por ejemplo, no es la única parte, pero aquí vemos que hay como un estrechamiento, vemos que viene la arteria y como que se estrecha, ¿cierto? Y más adelante hay más estrechamiento. Aquí, por ejemplo, se amputa una arteria, se amputa aquí un pedazo, ¿cierto? Y más adelante vemos como que está más disminuido. Todo lo que vemos acá alrededor es circulación colateral, que los pacientes llevan enfermos mucho tiempo, el paciente haciendo circulación colateral, y muchas veces porque esos pacientes, aunque tengan enfermedad arterial periférica y son diabéticos, no llegan siempre con úlceras, porque esta circulación colateral puede estar dando buena vascularización hacia el pie, los arcos plantares, y el paciente no generar como tal pues una isquemia por esa circulación colateral. Entonces, todo eso varía mucho y depende, por eso se deben hacer esos estudios vasculares antes de definir como tal qué se le va a hacer como tal al paciente. Hablando como tal del bypass del puente quirúrgico, que ya es más a lo que van los cirujanos vasculares, aproximadamente el 25% de los pacientes con isquemias que amenazan las extremidades presentan heridas y pérdida de tejido. Se tratan mejor con una derivación quirúrgica como método de revascularización que con un método endovascular. Se ha encontrado que los pacientes que tienen pérdidas de tejido extensas, mayores de 2 centímetros cuadrados, tienen mejores resultados con el manejo quirúrgico, ¿cierto? Sanan más rápido y más completamente después de esta derivación que en comparación con la terapia endovascular. Hay que tener en cuenta que les va mejor cuando se utiliza ese puente, una vena autóloga que utilizar materiales sintéticos. El material sintético generalmente se obstruye más, ¿cierto? Y a esos pacientes se les hace una cosa que se llama mapeo venoso, que es mirar cómo está el tamaño de las venas contralaterales de la safena, se saca y se hace un puente desde donde hay arteria sana, generalmente la femoral, con los estudios vasculares, y se hace un puente quitando como tal la obstrucción, ¿cierto? Y eso nos lleva pues más momento la circulación a esa parte del pie. Después de la cirugía se vuelven a hacer estudios, la pletismografía, ¿cierto? Para mirar qué tanto mejoró los índices tobillo-brazo y las ondas de pulso. Y con eso mirar si el paciente va a sanar o no como tal la úlcera. Esto es un estudio, el estudio BASIL, que es un estudio que intentó comparar la intervención endovascular con derivación quirúrgica versus endovascular. Se recogieron 452 pacientes, se le autorizaron a dos grupos, a bypass o intervención endovascular. La morbilidad perioperatoria fue mayor con la cirugía, por la supervivencia en general, y el tiempo libre de amputación, fueron similares en ambos grupos al año de seguimiento. Sin embargo, a los 2 años de intervalo de seguimiento, la cirugía se asoció con un riesgo reducido de amputación y muerte. Por todo esto, los autores concluyeron que la angioplastia se utiliza cuando el paciente tiene una esperanza, pues la angioplastia se utiliza para pacientes que tienen una angioplastia con balón, una esperanza de vida menor de 2 años, ¿cierto? Y la cirugía, que es un poquito más mórbida y un poquito más compleja, se utiliza para pacientes que tengan
Primero que todo, la vena autóloga adecuada para hacer el bypass, ¿cierto? Y que tenga una esperanza de vida mayor de 2 años. Sin embargo, hay una limitante en este estudio que solamente se recogieron el 42% de los pacientes en el estudio fueron diabéticos. Por eso se está haciendo en este momento el BASIL-2, ¿cierto? Que supone que va a resolver esta limitante. Una vez se publiquen los resultados, todavía está pues en recolección de datos y nos va a decir si sirve o no para los pacientes como tal diabéticos. Este tema tratar la infección nos compete a todos los médicos desde el primer nivel de atención. Es importante saber que la infección no es la causa como tal de la úlcera, sino que es una consecuencia de estas úlceras en el pie diabético. Estas infecciones pueden progresar desde una leve herida hasta comprometer tejidos profundos, articulaciones o hueso. Eso se da por las vainas tendinosas, por los compartimientos que hay en el pie. Generalmente, la extensión de la infección va a ser más rápida de distal a proximal, ¿cierto? Porque sube por estas vainas. Pero también la infección puede pasar de medial a lateral en los diferentes compartimientos del pie. Qué pena. Cuando rompen estos septos. Es importante saber que de medial a lateral o de lateral a medial es un poquito más tardío, sin embargo la infección se puede extender más fácil de distal a proximal. Y eso es importante saberlo, pues porque esos pacientes, si no controlamos la infección va progresando, ya nos toca empezar a mirar, a desbridar todo ese tejido malo, a empezar a quitar más tejido, ¿cierto? Inclusive llegar a una amputación. Se debe descartar siempre en los pacientes de osteomielitis, cuando son úlceras y heridas que no mejoran y se van profundizando, por lo cual requieren también realizar una imagen. La imagen inicial es una radiografía, ¿cierto? Pero la radiografía, acuérdense que no tiene una sensibilidad ni una especificidad muy alta, ¿cierto? Y cuando persiste la sospecha clínica, debemos utilizar otros métodos de imagen. La tomografía sola como tal no es un buen imagen para descartar osteomielitis, a menos que se utilice como un PET-CT, ¿cierto? Una tomografía por emisión de positrones, que tienen mejor precisión, pero es más costoso, obviamente, y es menos disponible en nuestro medio. Después de la radiografía, si persistimos con la sospecha, debemos pensar en una resonancia, que es una imagen adecuada para descartar como tal la osteomielitis. La infección como tal aumenta el riesgo de amputación en un 50% comparado con pacientes que no tienen infección. Según la ITSA, el diagnóstico está hecho pues por clínica, ¿cierto? Como ya habíamos visto anteriormente, factores como eritema, sensibilidad, edema y dolor. El diagnóstico microbiológico se da cuando se aíslan más de 10 a las 5 organismos por gramo de tejido, ¿cierto? Es más que todo un diagnóstico que se hace en laboratorios. Sin embargo, tener un diagnóstico microbiológico ocurre que no siempre es indicativo de infección. Estas úlceras generalmente son polimicrobianas y son colonizadas. Y pueden que no estén infectadas. Si usted toma un cultivo a una úlcera, siempre le van a crecer bichos, ¿cierto? Pero si no tiene los signos como tal de eritema, sensibilidad, edema, no está infectada como tal esta úlcera. Y eso es un concepto que se debe tener claro, porque a veces tratamos y damos antibióticos de muy amplio espectro por una lesión que no está infectada, ¿cierto? Está colonizada, está con microorganismos, sí, pero no está infectada. Esos pacientes generalmente, los patógenos más comunes son Staphylococcus aureus, en un 43%, la pseudomonas juega un papel importante y las enterobacterias, ¿cierto? Klebsiella y E. coli. Y por esta isquemia, ¿cierto? También se puede generar una anaerobiosis. Y hay que tener en cuenta, cuando el paciente le vamos a dar tratamiento empírico, cubrir como tal estos microorganismos. La guía colombiana de pie diabético nos propone estos protocolos, ¿cierto? Para darle a los pacientes de acuerdo a la terapia empírica. Esa tableta eso depende mucho de la epidemiología local. Esa tabla la traigo importante para saber. Hay que tener en cuenta que esos pacientes el riesgo de tener una estafilococo aureus metilino resistente, ¿cierto? Saber la probabilidad o la improbabilidad, que ya hay tablas para eso, para saber qué antibiótico le vamos a dar, ¿cierto? Cuando tenemos un estafilo probable en nuestra mente, debemos darle glucopéptidos como vancomicina, dependiendo de la función renal, o linezolid, ¿cierto? O combinarla con cefalosporinas de tercera o cuarta generación. Pero si tenemos lesiones que son más leves, ¿cierto? El paciente generalmente no ha estado consultando a los hospitales, ¿cierto? Es un paciente que ha sido fumador, que tiene úlcera, es diabético,
podemos darle antibióticos de menor espectro, ¿cierto? Pero ya todo eso pues depende mucho del paciente y de la epidemiología local. Debemos también apoyar mucho de clínica de heridas, eso es un tema aparte para poder hacer otra charla adicional. Hay diferentes categorías, diferentes productos para realizar desbridamiento, inclusive cuando la cirugía no es una opción, ¿cierto? Tenemos hidrogeles, tenemos filmes transparentes, ¿cierto? Tenemos desviamientos enzimáticos, tenemos mucha tecnología ya, espumas, alginatos de calcio para tratar esas heridas. De eso sabe más como tal enfermería con clínica de heridas. Inclusive hay unos compuestos, ¿cierto? Hay apósitos de gas, hay derivados vegetales, hay apósitos con antimicrobianos, hay apósitos con plata, que la plata también funciona como para disminuir como tal esa carga bacteriana. Inclusive también tenemos un manejo avanzado como tal de las heridas. Hay injertos de células cultivadas en bioingeniería, aloinjertos, senoinjertos, ¿cierto? De membranas amnióticas que no tienen tan buenos estudios en el momento, sin embargo, pues son costosos y hay personas que lo utilizan y les ha ido bien, ¿cierto? Pero faltan mucho más estudios para recomendarlo como tal, como guía. Algo que sí tiene como tal muchos estudios, y se le da mucho valor en nuestra práctica es la terapia de presión negativa. Esto, los pacientes con pie diabético, tanto en el entorno posoperatorio, ¿cierto? O cuando más adelante la amputación o el muñón que se deja falla porque se infecta o porque está isquémico, nos sirve mucho esta terapia de presión negativa, porque mejora la granulación de la herida, reduce el tiempo del cierre de la herida, ¿cierto? Y reduce también la incidencia de amputación o aumentar el nivel de amputación, dado el caso que ya se haya dado. Ya cuando todas esas terapias ninguna funciona, pues ya hay que empezar a pensar en la amputación, ¿cierto? Ya esto se debe tomar con un grupo multidisciplinario. Para realizar una amputación se debe tener una valoración por geriatría, por fisiatría, para saber cómo está toda la parte de rehabilitación del paciente, y con eso también saber cuál amputación es mejor o no. Se cuentan con varios sitios de amputación dependiendo del nivel donde esté la infección. Si es un compromiso distal o en falanges, la amputación transmetatarsal es una opción razonable, y a medida que avanza el compromiso, el nivel se hace más proximal. La amputación tarsometatarsal, como la amputación de Lisfranc, la de Chopard, que ya es una amputación navicular uniforme o cuboido-metatarsiana, ¿cierto? En todo el tarso. Y amputaciones más proximales, que es una desarticulación del tobillo, la amputación de Syme, ¿cierto? Que es esta que está abajo hacia la derecha. Sin embargo, esas amputaciones tienen una desventaja, y es que las prótesis a estos niveles no generan un efecto biomecánico tan avanzado como las prótesis infracondilias o las supracondilias, ¿cierto? Por eso la valoración por el fisiatra es supremamente importante para saber esta persona si va a poder rehabilitarse o no, y con eso definir cuál va a ser como tal su nivel de amputación. Hay otras terapias para evitar como tal que estas úlceras progresen, ¿cierto? Se llama terapia de descarga. Hay desde muy tecnológicas como esta que está a la derecha, ¿cierto? Como solamente que vendan en las tiendas médicas, para evitar el apoyo en esas zonas de presión y se aumente la úlcera, ¿cierto? O regenerar rellenos. Todo eso se puede hacer para evitar como tal la progresión de estas úlceras y evitar llegar a estas amputaciones. Y esta me parece que esa es la última diapositiva y me parece que es la más importante. La prevención es la única manera de disminuir el impacto económico, psicológico y social. Si desde el primer nivel de atención le enseñamos a los pacientes el adecuado control metabólico, disminuir como tal ese riesgo de lesionar el pie, ¿cierto? Y de manejar las úlceras adecuadamente y de consultar en el nivel que es, ¿cierto? Y nosotros hacerles como tal el manejo. No tenemos que llegar en ningún momento a esos desviamientos quirúrgicos, inclusive llegar a una amputación. Esto es lo que les quería traer. Quedo atento pues a preguntas. Muchas gracias pues por la atención prestada.